Son las 2 de la mañana. No está pasando nada. Estás acostado en tu cama. Todo está aparentemente tranquilo, pero tu cabeza no. De repente empiezas a pensar, ¿y si vuelve a temblar? ¿Y si se va la luz? ¿Y si mañana no ponen el agua? ¿Y si mañana el dinero no alcanza para ese examen? ¿Y si la tasa del dólar sube demasiado? ¿Y si estoy enferma? ¿Y si ese proyecto que estoy construyendo fracasa? ¿Y si tomé una decisión equivocada? ¿Y si mañana ocurre algo que lo cambia todo? ¿Y si pierdo el trabajo? ¿Y si se da un segundo terremoto? Y lo más extraño es que nada de eso está ocurriendo. Pero mientras lo imaginas, la preocupación que sientes sí es real. El miedo sí es real. La angustia sí es real. Tu noche ya cambió por algo que solamente existe como una posibilidad. ¿Cómo puede algo que todavía no ha ocurrido hacerme sufrir tanto en el presente? Hoy quiero hablarte del miedo al futuro, pero no quiero decirte simplemente deja de preocuparte, piensa positivo, todo va a estar bien, porque cuando realmente tienes miedo, estas frases no necesariamente solucionan nada. Y tampoco quiero decirte que preocuparte sea absurdo. Hay incertidumbres reales, hay problemas reales, hay decisiones que debemos tomar, hay situaciones para las que debemos estar preparados. Lo que quiero que miremos hoy es algo totalmente diferente. ¿Qué sucede cuando nuestra mente intenta protegernos, anticipando todo lo que podría salir mal y terminamos viviendo emocionalmente una situación que todavía no ha ocurrido? ¿Dónde termina la preparación y dónde comienza el sufrimiento anticipado? Y sobre todo, ¿podemos prepararnos para mañana sin vivir atrapados en él? Eso es lo que quiero descubrir contigo hoy. Quédate conmigo. Hace unas semanas hice una encuesta en mis redes sociales y quería saber qué estaba afectando emocionalmente a nuestra comunidad en este momento. Y hubo dos respuestas que prácticamente quedaron frente a frente: el cansancio y agotamiento constante y el miedo al futuro. El agotamiento ya lo abordamos en Mirada Consciente. Hablamos de esa sensación de permanecer en alerta después de haber vivido situaciones difíciles. Pero yo había prometido que hablaríamos también acerca de este segundo tema, y es el miedo al futuro. Y esa conversación quedó pendiente, porque existe una pregunta que me parece incluso más inquietante. ¿Qué ocurre cuando el peligro que tenemos ni siquiera ocurre? Quienes vivimos en Venezuela sabemos perfectamente lo que significa convivir con incertidumbre. Después de un terremoto puede aparecer la gran interrogante: ¿y si vuelve a temblar? Después de una falla eléctrica, que se dan acá en Venezuela de manera constante, la pregunta siempre es: ¿y si vuelve a irse la luz? Frente a la economía, ¿y si mañana todo cuesta más? Y cuando llevas años enfrentando situaciones inesperadas, es comprensible que quieras anticiparte. Quieres estar preparado, quieres proteger a tu familia, quieres sentir que tienes cierto control. Pero esto no es solamente Venezuela. Cambiamos el país y cambian las preguntas. ¿Y si pierdo mi trabajo? ¿Y si mi relación termina? ¿Y si me está engañando con otra? ¿Y si el negocio no funciona? ¿Y si me enfermo? ¿Y si me muero? ¿Y si mis hijos tienen un problema? ¿Y si fracaso? ¿Y si no logro lo que esperaba? Situaciones completamente diferentes, pero muchas comienzan exactamente con las mismas dos palabras: ¿y si? Y ahí quiero detenerme, porque el problema no está necesariamente en preguntarnos qué podría ocurrir. La capacidad de anticiparnos también nos protege. El problema aparece cuando empezamos a vivir una posibilidad como si ya fuera una realidad.
Para la neurociencia, la explicación es fascinante y cruel a la vez. Nuestro cerebro no está diseñado para hacerte feliz, está diseñado para hacerte sobrevivir. Y para la mente humana, la incertidumbre representa una amenaza mortal. Cuando el cerebro no sabe qué va a pasar mañana, prefiere inventarse una tragedia antes de quedarse con el vacío de no saber. La ciencia nos explica que la anticipación de una amenaza activa exactamente las mismas áreas del cerebro que la amenaza real. Tu cuerpo no distingue entre el peligro real de hoy y la historia catastrófica que imaginas para el próximo mes. En ambos escenarios te inundas de cortisol y entras en el modo hipervigilancia. Pensar en el futuro no es nuestro enemigo, todo lo contrario, necesitamos anticipar. Gracias a esa capacidad podemos hacer planes, ahorrar, programar un viaje, prepararnos para una emergencia, evaluar riesgos, tomar decisiones. El problema no es que nuestra mente pueda mirar hacia adelante. El problema aparece cuando la posibilidad se convierte mentalmente en una certeza. Pensemos en este ejemplo, algo bien sencillito. Estás en tu carro en la autopista y de repente escuchas un ruido extraño en tu carro. Puedes pensar, hey, voy a mandar a revisarlo mañana. Eso es una anticipación que conduce a una acción. Pero también puedes pensar, ¿y si es el motor? ¿Y si tengo que cambiarlo? ¿Y si cuesta una fortuna? ¿Y si no puedo pagarlo? Ay, Dios mío, qué problema. ¿Y si entonces no puedo ir a trabajar? Este fin de semana no voy a poder ir a la playa. El carro lo estacionaste. Exactamente no sabes qué es lo que tiene porque no lo has mandado a revisar y el mecánico todavía no te ha dado una evaluación. Pero mentalmente ya trajiste 5 problemas que pusiste en el escenario. Y eso es realmente fascinante porque una posibilidad puede desencadenar una cadena completa de escenarios. No digo que no sea así, pero te armaste toda una película o una serie de Netflix en una situación que solo es una posibilidad porque ni siquiera sabes qué es lo que tiene realmente el carro. Y mientras más intentamos encontrar certeza dentro de algo incierto, más escenarios podemos terminar creando. Vivir en entornos donde el cambio es la única constante, donde la economía cambia, los planes se caen o las reglas del juego se mueven a diario, entrena a nuestra mente a vivir en el futuro. Nos acostumbramos a pensar que prever la tragedia nos va a proteger de ella, pero la verdad es otra. Preocuparte antes de tiempo no te evita el dolor del mañana, solo te roba la paz del día de hoy. Es como intentar enfocar una fotografía tratando de adivinar qué sujeto va a pasar caminando por la calle dentro de 2 horas. Pierdes la nitidez de lo que tienes justo frente de tu lente. Muchas veces creemos que preocuparnos mucho significa que estamos ocupándonos del problema, pero no siempre es así. Puedes revisar las noticias 10 veces, puedes consultar otras aplicaciones, puedes hacer nuevamente las cuentas, puedes preguntarle a ChatGPT qué cree que pueda estar pasando con tu carro, puedes imaginar 5 escenarios completamente diferentes, puedes preguntarle a otras personas qué cree que ocurrirá con tu carro y durante unos minutos quizás aparece una sensación de control. Ya estoy preparado, pero luego surge una posibilidad nueva y volvemos a empezar. Porque hay algo que ninguno de nosotros puede conseguir y eso es la certeza absoluta sobre el futuro. No sabemos exactamente qué ocurrirá mañana, qué es lo que pueda pasar, cuál es el diagnóstico de las cosas que uno se imagina, ni lo que pudiera acontecer la semana que viene. Y vamos a un escenario mucho más corto. Te levantas en la mañana, a las 7 de la mañana, sales a trabajar y tú ni siquiera tienes la certeza de qué es lo que va a pasar de aquí al mediodía o qué es lo que va a suceder del mediodía o después de las 6 de la tarde o las 4 de la tarde. Y vivimos constantemente anticipándonos a cosas que no tenemos la certeza de qué es lo que va a pasar y nos olvidamos de vivir
el hoy, el presente, el ya inmediato, de disfrutar quizás un desayuno maravilloso porque tú no sabes si vas a tener un almuerzo, o estás pendiente y preocupado por la cena en la noche o lo que va a pasar al día siguiente y ni siquiera tienes la certeza absoluta si vas a vivir o no ese momento. No sabemos exactamente qué ocurrirá mañana, ni la próxima semana, ni dentro de 6 meses, y quizás parte del agotamiento que sentimos proviene precisamente de intentar resolver mentalmente un futuro que todavía no existe. Entonces, he comprendido algo. El problema no siempre es el futuro. A veces el problema es nuestra necesidad de saber hoy exactamente cómo será el mañana. Y eso es incierto. Ni leyéndonos el tarot podemos anticipar el futuro, porque tú puedes cambiar la realidad y moldear tu vida como quieras. No hay un mapa o una guía para saber cómo será el mañana. Y nuestro cerebro vive anticipando el pasado y el futuro constantemente. Y nos olvidamos de vivir el hoy. Y aquí quiero proponerte una distinción. Yo lo llamo futuro real y futuro imaginado. No estoy hablando de términos clínicos, porque de psicología no sé nada. Es simplemente una manera práctica de observar nuestros pensamientos. Un problema real me está pidiendo una acción concreta y quizás inmediata. Tengo una factura que vence mañana, debo realizar un pago. Hay una tormenta anunciada, puedo prepararme. Tengo una conversación difícil pendiente, puedo decidir cómo la voy a abordar. Tengo que hacer una presentación de trabajo, defino las pautas, lo que me voy a poner y de lo que voy a hablar. Eso es diferente a sufrir hoy todas las consecuencias posibles de algo que todavía no sabemos si ocurrirá o no va a ocurrir. Por eso, lo que yo estoy haciendo es que cuando aparece uno de estos pensamientos, me pregunto, ¿estoy frente a un hecho o a una posibilidad? Porque una posibilidad merece atención, pero no necesariamente merece convertirse en una emergencia o una acción inmediata. Simplemente queda como en una posibilidad. Y de ahí nace la primera herramienta que estoy intentando incorporar, y es una pregunta muy sencilla. ¿Esto está pasando ahora, sí o no? ¿Podría pasar? Porque prácticamente siempre podremos imaginar algo que podría estar ocurriendo. La pregunta es, ¿está ocurriendo en este momento? Si la respuesta es sí, ¿qué puedo hacer? Pero si la respuesta es no, entonces quizás lo que necesito no es resolver inmediatamente el escenario. Quizás lo que necesito es reconocerlo por lo que es una posibilidad. Eso no significa que voy a ignorar el asunto, significa que no voy a vivirla antes de tiempo. Y un ejemplo claro de esto que estoy diciendo, vamos a poner el ejemplo de los temblores. ¿Está ocurriendo en este momento? No, ¿verdad? Entonces, ¿estamos ante una posibilidad de que pueda ocurrir en algún momento? Sí, eso es una posibilidad. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos tener claro cuál es el protocolo a seguir si esto ocurre, pero no anticiparnos a vivir la angustia antes de tiempo, porque en realidad puede que ocurra o puede que no ocurra. O sea, esto es incierto. Nosotros no podemos saber si los temblores se van a dar o no se van a dar y en qué magnitud se va a dar. Tenemos una certeza absoluta, pero tampoco podemos vivir en una angustia perenne, dejando de hacer todas nuestras actividades porque estamos en modo paranoico, pensando en que en cualquier momento va a temblar o que ya va a temblar el día de hoy o esta noche puede que tiemble. O sea, no podemos vivir en esa incertidumbre y en ese estado de alerta. Por lo tanto, lo que no podemos manejar o controlar y que forma parte de una posibilidad o probabilidad de que suceda, lo dejamos en pausa. Y en eso es que tenemos que ejercitar nuestro cerebro, en no anticiparnos en cosas que todavía no van a pasar o no han pasado, y concentrarnos en las cosas que sí están ocurriendo en este momento y que podemos controlar o accionar. La segunda herramienta me gusta especialmente porque solamente requiere cambiar 2 palabras.
En vez de "y si", prueba "si ocurre". Parece insignificante, pero observa la diferencia. Y si vuelve a temblar, puede convertirse en: si vuelve a temblar, conozco las zonas seguras, tengo preparado lo necesario y sé lo que debo hacer. Y si pierdo mi trabajo, puede convertirse en: si esto ocurre, revisaré mis opciones, buscaré alternativas y pediré ayuda si la necesito. Y si este proyecto fracasa, puede convertirse en: si no funciona como espero, evaluaré qué aprendí y decidiré cuál es el siguiente paso que haré. Y si notas la diferencia, el acontecimiento sigue siendo incierto. No estamos fingiendo que no puede ocurrir. Lo que cambia es nuestra relación con él. Y hay una frase que quiero que recuerdes y memorices desde ya. Y es que el "y si" construye una película y el "si ocurre" construye un plan. Ese cambio no nos entrega el control del futuro, pero puede devolvernos capacidad de respuesta en el presente. Y la tercera herramienta consiste en separar algo que solemos mezclar constantemente, y es lo que podemos controlar de lo que no podemos controlar. No puedo controlar que vuelva a temblar, cierto, pero puedo conocer qué hacer y cómo actuar en caso de que suceda ese escenario. No puedo controlar toda la economía, pero puedo tomar decisiones sobre mis gastos dentro de mis posibilidades y cómo voy a manejar mis finanzas en el mes. No puedo controlar las decisiones de otras personas, pero puedo decidir cuáles son mis límites, cuáles son mis no negociables y los negociables. No puedo garantizar que un proyecto tenga éxito, pero puedo controlar cuánto me preparo, cuánto aprendo y qué hago después de equivocarme. Puedo controlar mis decisiones, mi preparación, mis acciones, mis hábitos, pedir ayuda, cómo respondo, cómo absorbo esas emociones, pero no puedo controlar todos los acontecimientos, las decisiones ajenas, la economía completa, una emergencia natural, todo lo que pueda ocurrir mañana. Eso para mí es incierto, eso no lo puedo controlar, entonces tengo que saber gestionar esas emociones y dejarlo ir. Y quizás ahí está una diferencia fundamental. Prepararme es actuar sobre aquello que sí puedo hacer. Preocuparme indefinidamente no necesariamente aumenta mi capacidad de respuesta. Simplemente la preocupación trae ansiedad, miedos que no puedo resolver porque no está en mis capacidades poder darle respuesta o solución a eso. Entonces, preocuparme no significa ocuparme. Entonces, vamos a empezar a trabajar en esas dos vertientes. ¿Nos preocupamos o nos ocupamos? Y quizás ahí está una diferencia fundamental. Prepararme es actuar sobre todo aquello que sí puedo hacer. Preocuparme indefinidamente no necesariamente aumenta mi capacidad de respuesta. Y quiero aclarar algo porque me parece muy importante. No estoy proponiendo que ignoremos nuestros miedos, ni que pretendamos que todo está bien, que no pasa nada, ni que transformemos problemas reales en frases positivas. El miedo también puede entregarnos información. El miedo es válido, es un mecanismo de defensa. El miedo puede decirnos: esto me importa, esto lo necesito, a esto tenemos que ponerle atención, necesito prepararme, necesito pedir ayuda. Lo que podemos aprender es a escuchar esa información sin permitir que cada posibilidad se convierta en una realidad anticipada. Y si la preocupación se vuelve persistente, muy intensa, o empieza a interferir seriamente con nuestro descanso, nuestras relaciones o nuestra vida cotidiana, buscar ayuda profesional también puede ser una decisión responsable. Recuerden que ellos son quienes manejan estas herramientas y nos pueden ayudar a superar estos miedos y ansiedades. Así que volvamos por un instante a las 2 de la mañana. La habitación sigue igual. No está pasando nada, y entonces aparece nuevamente. ¿Y si mañana ocurre esto? ¿Y si no puedo? ¿Y si algo sale mal? Cuando aparezca,
Antes de seguir construyendo la historia, prueba a detenerte y preguntarte, ¿está pasando ahora? ¿Es un hecho o es una posibilidad? Y si existe algo que puedas hacer, hazlo. Prepárate, organízate, pide ayuda. Pero si en este momento no existe ninguna acción que puedas realizar, quizás puedas permitirte regresar aquí, a esta habitación, a esta conversación, a este momento. Porque prepararte para mañana puede protegerte, pero vivir el mañana antes de que llegue puede robarte el presente. Y ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Cuál es ese y sí que más se está repitiendo últimamente en tu cabeza? Si quieres compartirlo, te leo acá abajo en los comentarios. Quizás podamos descubrir que muchas otras personas están haciéndose exactamente la misma pregunta en este momento. Si conoces a alguien que últimamente está intentando resolver el mañana desde hoy, compártele este episodio. Quizá podamos ayudarle con alguna de estas herramientas. Esto es Mirada Consciente. Nos vemos el próximo jueves para seguir mirando lo extraordinario en lo común. Cuídense mucho y será hasta la próxima.